Hola Caracola, hola Caracol. Caballero Piggy, no digas eso, que estamos a punto de empezar el episodio. Los huevos pronto vamos a robar. Va Piggy sin parar, aunque explote todo al despegar. Nos reímos sin llorar, porque un cerdito nunca deja de intentar. Hoy va a rodar. Hoy va a explotar. A veces el coche no quiere girar, otras el coche empieza a temblar. Pero con ingenio y cinta gris hacemos milagros, somos así. Unas hélices, un globo, que no falte el propulsor. Pegamos todo con cuidado, aunque a veces sale peor. Va, Piggy, vamos ya, rodando por el cielo hasta volar. Con un grito y mucho plan, los huevos pronto vamos a robar. Va, Piggy, sin parar, aunque explote todo al despegar. Nos reímos sin llorar, porque un cerdito nunca deja de intentar. No es verdad. ¿Tú quién será? Soy yo. Empieza el juego. Va a explotar. Ay, Dios. ¿Cómo es posible de que mi padre ha eliminado a Hugo Piggy del show? Me imagino que nos vamos a quedar aquí para siempre. Dios mío, madre mía, qué vuestrofóbico. ¿Cómo es posible que un puñetero Piggy no me ayude a volar y que el rey pirata Piggy haya eliminado a Hugo Piggy? Y bueno, y espero que eso se me olvide. ¡Rey Pirata Piggy! ¿Y por qué hiciste eso? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿A qué atrapados? ¿Y qué haremos? No sé por qué hice esto, Campo Piggy, pero a ver, Campo Piggy, yo lo que hice es esconderme del para que no me pille o me vea. ¡No puede ser! No puede ser, como Rey Pirata Piggy ha eliminado a Hugo Piggy de este show, y estaremos aquí para siempre. No sé qué haremos y al final no se olviden nada. Yo solo quería ayudar. No llores, Vampiro Piggy. Ya sé que no quiero llorar. Ya sé que Hugo Piggy se ha ido de este show y no vuelva nunca. Ya lo sé. ¡No llores, Robot Piggy! ¡No quiero llorar! Ya sé que algunas personas se van de este mundo, como Hugo Piggy, y algunas personas de la vida real, como un cantante famoso que murió en 2009. Y a veces nos rompemos un pie o una mano. Y amamos a nuestros padres y luego morimos. Y nos resbalamos y nuestra cabeza cae en el agua de su gato. Y un paracaídas de tela, pero no funciona. Pero Robot Piggy, mírame a mi cara. Si no me miras, yo también voy a llorar. Hay como 10 personas que murieron este año. ¿En qué año 2020? Sí, como TTN, que murió en abril. Qué pesadilla tuve como Mickey Mouse. ¿A que sí, Caballero Piggy, que soñé igual que él? Así es Pirata Piggy como en The Mad Doctor, que salió en 1933. Pero no me distraigas, que estoy luchando. Bueno, está bien. ¿Quién está llorando? Chica Piggy, estás llorando. Sí, Pirata Piggy. ¿Y por qué estás llorando? Es que tuve mi peor pesadilla de mi vida que se hizo realidad, de que me he quedado atascada y todos y tú y Caballero Piggy y Rey Pirata Piggy y el Rey Piggy os estabais riendo de mí. Te estábamos riéndote de ti. Sí, ¿Y lo de Hugo Piggy? también.
Pero lo que no quiero lo de Hugo Piggy es que se vaya a la papelera reciclaje, o se vaya al vacío o al otro universo de la animación indie como en Digital Circus. Pero yo quiero que vuelva aquí, pero no se vaya porque si no estaremos atrapados aquí para siempre. No te preocupes o no pasa nada, chica Piggy, que todo estará bien y normal. A veces no lloramos o si lloramos cuando algo pasa a partir de hoy. Algunas personas en la vida real fueron asesinados como Hugo Piggy, pero vemos como los dos pelean por Hugo Piggy. Ciro. Y por eso has hecho eso, Rey Pirata Piggy. Eso ni siquiera no es bueno para nosotros. Pero a mí no me importan sus tontas aventuras. Y por eso, ¿cuál es tu problema? Rey Pirata Piggy, eso suena como castigo para nosotros. Pero yo ni siquiera no lo he hecho nada. No sé si fue eliminado o no. No lo sabes, pues muy mal. Eso es una porquería. Lo sabes. ¿Y qué quieres que le traiga de vuelta o no? Yo que sé, Rey Pirata Piggy. Eso no era obvio. Parece que necesitamos unas palomitas mientras pelean, pero no tenemos. No, Pirata Piggy. Pues ¿qué hacemos? Seguimos viéndoles cómo pelean por Hugo Piggy. Si Pirata Piggy parece que tardarán 6 minutos o 7 minutos. Bueno, pues parece que sí. ¿Qué ha dicho? Creo que ha dicho que tenemos que encontrar la puerta misteriosa, pero creo que vamos a tardar mucho en encontrar. ¿Me lo dices en serio? Pues sí, Pirata Piggy, te lo digo en serio. Ah, es verdad. Pues... no jodas. 5 minutos después. Llevando 5 minutos encontrando la puerta. Sí, chica Piggy, fue muy difícil, pero no importa. Ue. Esa puerta no estuvo ahí. No sé qué habrá ahí adentro. Iré a ver. Esto parece una puerta mágica, como en Doraemon. Iré a ver qué hay adentro. ¡Hala! Pues sí que parece una puerta mágica. ¿Qué es este sitio? No lo conozco. No he ido nunca. Rey Pirata Piggy. Espera un momento, ¿de quién es esa voz? ¿Acaso has hecho algo malo que te retiras o arrepientes? No lo sé, Reina Piggy. No lo sabes. Pues de seguro has hecho algo, me lo vas a decir. Creo que he eliminado a Hugo Piggy de este show. Has eliminado a Hugo Piggy. Pues no pasa nada si dices palabrotas como hijo de pinta madre o mierda. Y también me puedes contar chistes malos o lo que quieras. O si no quieres, pues no me lo digas. Y tengo un chiste malo. Tienes un chiste malo. ¿Te lo puedo contar? Claro que chiste malo tienes. Si no tienes un chiste malo, pues te dejo un tiempo de que pienses en un chiste malo. ¿Te sabes el chiste de Pocoyo? No. Tampoco yo. Ja 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 ja. Qué chiste tan bueno, ja 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 ja. ¡Cuidado, Reina Piggy! ¿Qué pasa? ¡Ah! Esa fue la caída de Reina Piggy. Mientras le contaba un chiste de Pocoyo, y porque hay 4 puertas ahí. Abríle cada una, para saber cuál fue los recuerdos del Rey Pirata Piggy. Creo que esta fue de caricaturas. Rey Pirata Piggy.
Me he enterado de que has matado a Robot Piggy. Nah, a quien le interesa eso, yo no hice nada. ¡Te voy a matar! ¡Wow, wow! Pero a quien le interesa, sí pasa si yo hago este truco de magia. Arte, voy a destruir o espera que estoy volando. ¿Qué me está pasando? Ay, ¿no me puedes ayudar, por favor? ¡Ah! ¡Hasta pronto, chicos! ¡Ah! Ocupado. Y ahora la puerta está ocupado. Pero qué pedo, pero ¿por qué hay 4 Rey Pirata Piggies? Hombre, hijo, qué bueno que estás aquí. Qué interesante. ¿Quieres estar aquí con nosotros? Somos 4 aquí. Hola, Pirata Piggy. Y porque están en un sitio muy oscuro. ¿Y qué están haciendo tocando el piano? Solo estamos jugando al uno Pirata Piggy. Y tengo una pregunta, chicos. Os debo decir que Chica Gafas Piggy se me ha quedado hablando muy enfadada y me dice cosas como bla 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 y todo eso. ¡Cállate! ¿Y cuál de los 4 es el real? Tú no, porque te he visto en la otra puerta, y por eso tú no eres el real. No, Pirata Piggy y nosotros 4 somos reales, pero al final te das cuenta de que hay algo. ¡Wow! ¿Vieron cómo el Rey Pirata Piggy se desapareció? ¿Por qué han explotado? No puede ser. ¿Qué pasa, papá? Tú eres el real. ¿Y por qué me das una llave? Para abrir la puerta de allí, ¿verdad, papá? También se ha desaparecido. ¡Qué impresionante! Esto se lo debo contar a Chica Piggy ahora mismo. 10 segundos después. Ya he llegado. Oye, Chica Piggy, te debo que contarte una cosa muy increíble. Chica Piggy, Chica Piggy. Pirata Piggy, ¿qué pasa? Te tengo que decir una cosa que te va a sorprender. ¿Qué cosa? El Rey Pirata Piggy me ha dado una llave. Esto es increíble. Si no me crees, pues he visto una puerta atrás mía, pero tú no lo has visto. Pero no es ese Rey Pirata Piggy el que está discutiendo con Campo Piggy, es otro, el que me dio la llave para abrir una puerta. Bueno, pues entonces me tengo que irme a abrir la puerta. Te tienes que irte, Pirata Piggy. Sí, Chica Piggy. Pues me voy ahora mismo, ahorita nos vemos. Adiós, Pirata Piggy. De seguro no me estará engañando de que es ese Rey Pirata Piggy el que está discutiendo con Campo Piggy. ¡Es patético! ¿Qué clase de persona? Y se supone que para abrir esta puerta era como algo así, me enseñaron de pequeño. Es así, creo. Es hora de saber qué hay ahí. ¿Pero qué es este sitio? Parece una calle. Espera un momento, ¿quién está ahí? Es mi papá. No sé por qué soy una mala persona. Tendré que seguirle. No sé por qué he presionado al botón rojo. Esto ya es fin. Porque le has presionado al rojo. Y no sé por qué soy un grosero como Chica Gafas Piggy. Espera, no, mierda. Accidentalmente he eliminado a Hugo Piggy.
Me estás tocándome los cojones y 33. Papá, voy por ti. Ese y... Papá, nunca serás abandonado. Siempre estaremos para siempre y toda la vida. Y nunca moriré, mi padre favorito, ni tú tampoco. Siempre nosotros estamos en nuestro corazón. No moriré nunca, hijo. Ni yo tampoco moriré, papá. Papá, cálmate, por favor, papá, por favor, cálmate. Papá, por favor, cálmate, papá, cálmate, por favor. Madre. ¿Quién me ha tirado detrás de mí? ¿Sois vosotros, mis amigos? Sí, Pirata Pig. Te echábamos de menos. Ay, chicos, os agradezco un montón. Y oye, ¿qué os parece si nos vamos a nuestra isla? ¡Qué buena idea! Vámonos pues.
Yo al fondo he visto la puerta ahí. ¡Au! ¡Ah! Hugo Piggy, no te rindas. Inténtalo. De nuevo. Ya sé que eres un pariente sin miedo. Y supongo que con esa puerta necesito abrirla con una llave. Porque está todo oscuro, voy a instalar. Espera, ¿dónde estoy? ¿He vuelto? Sí, Hugo Piggy, has vuelto. Pero te acuerdas de que a veces nuestras personas favoritas mueren y luego tomamos venganza. Sabía. Eso yo no lo sabía. ¿No lo sabías? Pues no pasa nada, Hugo Piggy. A veces las cosas se nos olvidan cuando nos hemos distraído. Pero lo que tengo que decirte, que voy a hablar con ellos que están ahí. ¿Donde hay atrás tuyo o mío? Digo, ahí al fondo. Iré a hablar con ellos. Vas a ir a hablar con ellos, pero si final se van a quejarse de ti. Lo sabes. A veces algunos, como los fans, a veces se quejan cuando algo sale muy mal. Pero te dejo irte. Adiós. Adiós. Espero que no se le olvide cuando a veces las personas que conocemos mueren y luego tomamos venganza cuando mueren. Espera un momento, ¿de quién son esos pasos? Esos pasillos son de Hugo Piggy.
aléjate de nosotros, Hugo Piggy. ¿Qué haces aquí otra vez? Chicos, os debo perdonarles. ¿Ves, chica gafas Piggy? Hugo Piggy nos ha perdonado. Ah, pues no sé, ha ido del show. Es verdad, yo no he eliminado ya a Hugo Piggy de este show. Ray Pirata Piggy, parece que tenías razón. Imagínate. Creo que os debe decirle una cosa. Venid, Nos va a enseñar algo. si Pirata Piggy. Aquí está ahí vuestra historia. Historia de Pirata Piggy. Él nació en 20 de noviembre de 2003, era un chico muy útil y él a veces hace las muy bien y a veces sale muy mal, antes de que a veces las cosas sale de control y ahora es pues las cosas salen muy ultra bien y siendo el protagonista del show de Bad Piggies. Pirata Piggy, eras el protagonista de la serie. Gracias, chica Piggy. De nada, Pirata Piggy. Historia de Chica Piggy. Ella nació en 20 de noviembre de 2003. Igual que yo. Si Pirata Piggy, no te has dado cuenta que nosotros hemos nacido en la tripa de Reina Piggy. ¿Qué envidia me das? Te doy envidia. Sí. Si a ella le gustan los instrumentos musicales, era muy inocente y muy jovencita. Hace unos días Chica Piggy estaba tocando la flauta mientras que Pirata Piggy y Caballero Piggy hacen ruido y a Chica Piggy se ha levantado del suelo y les digo, no hagan ruido por favor, y Pirata Piggy y Caballero Piggy dejan de hacer mucho ruido y luego sigue con la flauta tocándola. Es verdad, hemos dejado de hacer ruido. Claro. Espera, y Caballero Piggy. Sentado en el sillón azul. ¿A quién le importa ver su historia mejor? Yo me quedo aquí tumbado en el sillón azul sin hacer nada. Vamos, Caballero Piggy, no seas un aburrido. Bueno, vale. Caballero Piggy, faltabas tú, ¿verdad? Si Hugo Piggy, ¿cuál es el mío? Historia de Caballero Piggy. Él nació en 30 de junio de 2014. A Caballero Piggy le gusta ser un rey y luchar contra los enemigos, pero sus padres no les dejaron ir después de 5 años. Serie padres ahora sí les dejaron ir al castillo y luchar contra los enemigos como un valiente. Eres un crack y valiente, Caballero Piggy. Gracias, Pirata Piggy. De nada, Caballero Piggy. Historia de Chica Gafas Piggy. Él nació el 25 de septiembre de 2014. A Chica Gafas Piggy le gusta tener peluches, muñecas y dispositivos móviles y tablets, pero su madre no tiene mucho dinero, pero le compró un móvil y una muñeca por $5 para que esté tranquila peinando a su muñeca y jugar a sus juegos favoritos. Igual que tú, Chica Gafas Piggy. ¿En serio, Robot Piggy? Esa es mi campeona. Ahora te toca escuchar tu historia, payaso Piggy. Historia de Payaso Piggy. Él nació en 1 de octubre de 2014. Su madre le quiere o le apetece ver a Payaso Piggy en un circo cuando tenga 12 años y el sueño de su madre se cumplió. Payaso Piggy y toda la audiencia le miran como está Payaso Piggy en un monociclo y haciendo vueltas con el halo flotando y colgado. Y todo sale muy perfecto, audiencia aplaudiendo a personas disfrazados y a Payaso Piggy también, y hasta su madre le da un beso y un super abrazo por conseguirlo.
¡Qué buena historia, payaso Piggy! Sí, payaso Piggy, aunque creo que el mío me va a dar vergüenza. Silencio, chicos, que dependen de la historia. Pero quiero que presten atención. Historia de Vampiro Piggy. Él nació en 15 de octubre de 2014. A sus padres eran vampiros, les quieren dar un truco de que como asustar piggies y Vampiro Piggy lo entiende perfectamente y lo hace cuando es a Wendy le salió muy bien y perfecto. Sus padres y sus tíos les felicita a Vampiro Piggy le dar un susto a los piggies. Gracias, payaso Piggy, por decirme eso. Ahora me toca mi historia. Pero Campo Piggy aló, mejor le toca la de Robot Piggy. Si Pirata Piggy, de seguro me toca el mío. Si Robot Piggy, de seguro te toca el tuyo. Chica Gafas Piggy, no voy a saber si es verdad o no. La historia de Robot Piggy. Ella nació el 5 de junio de 2015. No nació ni en la tripa de su madre, sino fue construido gracias a Pirata Piggy y Caballero Piggy, y después de construir a Robot Piggy y poner una voz de niña o mujer después de 5 años, Pirata Piggy y Caballero Piggy quisieron añadir a Robot Piggy al grupo porque son 8 personas y necesitan ser 9. Añadieron a Robot Piggy porque solo eran 8 personas y ahora son 9. Es verdad, te hemos construido y te hemos unido al grupo. Si Pirata Piggy, yo creía que se te olvidó. Pero buen trabajo, sí señor. Ahora sí me toca ver mi historia. Sí, Campo Piggy. La historia de Campo Piggy. Él nació el 5 de noviembre de 2014. Él ha ido de excursión a ver animales y luego ir al gran campo con varias casas, pero Campo Piggy no quiere estar 4 semanas en el campo y luego se fue porque él creía que hay animales salvajes por todas partes del campo y luego se encontró con Pirata Piggy y le digo, ¿te quieres unir a mi grupo? Y Campo Piggy digo que sí y luego de pronto se unió al grupo. Me daban miedo los animales salvajes. ¿Y por qué te han dado miedo los animales salvajes, Campo Piggy? Es que inmediatamente eran muy peligrosos. Silencio, chicos. Ahora toca escuchar mi historia. ¿Es verdad, Rey Pirata Piggy? Ahora es tu turno de escuchar tu historia. ¿De qué tratará? No sé de qué tratará, chica Gafas Piggy. Ahora empezamos con la última historia. La historia de Rey Pirata Piggy. Él nació en 5 de julio de 1985. Él siempre era fan de los juegos de Nintendo, Sega y Capcom, pero sus padres no pudieron comprar una consola para que él juegue. 35 años después, sus padres al fin pudieron comprar las consolas para que jugué. 5 años después, sus padres mueren a los 67 años y así jugando ahora con Pirata Piggy y sus amigos. ¡Qué guapo estuvo el del Six Seven Papa! Sí, Pirata Piggy, felicidades, Rey Pirata Piggy. Felicidades, Rey Pirata. Felicidades, Rey Pirata Piggy, me ha gustado mucho lo del Six Seven. Bueno, chicos, pero Pirata Piggy, te necesito. ¿Me necesitas? Sí. Bueno, chicos, aquí os digo una cosita. Como Hugo Piggy al principio nos ha perdonado y pues ahora nos va a decir una noticia. ¿Qué quieres decir, amiguito? Vas a ser un buen amigo y te hemos a unir a nuestro grupo. Chicos, ¿qué os parece si hacemos muchas cosas graciosas como travesuras graciosas y cosas muy tontas? Te tenemos que decirte que... Piggies, vamos ya, rodando por el cielo hasta volar. Con un
secreto y mucho plan. Los huevos pronto vamos a robar. Va Piggy sin parar, aunque explote todo al despegar. Nos reímos sin llorar, porque un cerdito nunca deja de intentar. Hoy va a rodar. Y recuerden, chicos, esta serie tendrá 4 temporadas y 64 episodios. Kick the buddy. ¿Cómo es posible que el rey pirata Piggy me haya ignorado de que me caí? ¿Qué es eso? Eso es una puerta mágica como en Doraemon. Pues iré a ver. Se lo debo decir a Rey Pirata Piggy de que he visto una puerta mágica.